que estábamos hablando, obviamente van a perder muchísimo. Claro, claro. Bueno, y decíamos que la política está un poquito en un paréntesis, no va a durar demasiado, pero tanto la interpelación al ministro Francos como actividades de campaña, Jan, quedaron pospuestas por la muerte del Papa. Se posterga toda la agenda legislativa en el Congreso de la Nación de esta semana para la próxima. En instantes, recién estaba mirando en la computadora por el enlace de Diputados TV, va a comenzar esta sesión de homenaje en el Congreso para rendirle tributo al Papa Francisco, donde van a asistir los diputados en la Cámara Baja. Se va a seguir negociando lo que va a ser la semana próxima la interpelación a los funcionarios Guillermo Francos y Mariano Cuño Libarona por el tema de la criptoestafa del caso Libra. Eso por un lado. Pero además también, Débora, hay varias comisiones que tienen que accionar, todo eso queda postergado. En instantes te voy a comentar qué va a pasar porque está confirmado el debate de las elecciones de la ciudad para la semana que viene. Qué interesante. Y otras posturas importantes de la política que comienza en medio de todo esto que sucede con el Papa a tratar de traccionar porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires sí se va a sesionar para culminar lo que va a ser la suspensión de las PASO. Claro, a pesar de haber decretado Kicillof duelo, igualmente van a sesionar mañana, ¿no? Diputados para tratar el tema suspensión de las PASO. En un ratito estamos con estos temas, pero ya está en la redacción de La Nación Jorge Liotti. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Débora? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación, ¿no? Frente a un país que mira y despide al Papa Francisco, pero en un contexto también donde pasa mucho en la política y en la economía, ha quedado con un pequeño paréntesis, ¿no? Me parece todo, pero no por mucho tiempo. No, efectivamente, como vos marcás, veníamos de semanas muy turbulentas, especialmente desde lo económico, la salida del cepo, las medidas. La semana pasada había sido corta por Semana Santa y esta nueva semana empezó con esta noticia tan, digamos, choqueante para todos, aunque un poco se podía prever por la salud del Papa. Puso en un paréntesis muy temporal, como decían ustedes recién, la actividad legislativa. Probablemente también el Senado levante lo que tenía previsto de ficha limpia, la campaña por el día de hoy. Se va a retomar rápidamente porque hay mucho dinamismo, probablemente hacia el fin de semana, cuando se hagan las exequias del Papa, probablemente vuelva a primar esta idea. Igualmente, Débora, da la impresión, y con una mirada un poco retrospectiva, de que la dirigencia busca hacer un homenaje al Papa tardío, ¿no? Sí, porque claro. si hay algo claro es que se ha perdido una gran oportunidad de aprovechar lo que es un hecho histórico, tener un Papa argentino, para quizás mejorar un poco ciertas dinámicas, ciertas interconexiones entre los actores de la política y de la dirigencia, eso que en algún momento se intentó y nunca logró prosperar, ni siquiera crear un clima medianamente de cierta concordia. Entonces, parece que ahora es un poco natural que va a haber una sesión en diputados donde obviamente va a haber palabras de reconocimiento y de congoja. Pero bueno, ha quedado esta deuda pendiente. La Argentina se ha consumido de alguna manera un capital político, digo, para la dirigencia, sin poder ejecutarlo. Después vamos a volver. Ustedes hablaban recién de la cuestión económica, sí, que obviamente es absolutamente crucial. Todos la han vista, está puesta en cómo se comporta el nuevo esquema cambiario, si efectivamente sigue moderándose o sigue a la baja. Esto tiene un impacto directo en el dólar y eventualmente puede ser un ancla para que la inflación no se vaya mucho de lo que había sido el indicador de marzo, que es la gran preocupación del gobierno. Y después queda obviamente un desafío enorme a futuro para ver si es sustentable un dólar que esté en ese nivel, ¿no? Porque probablemente aparezcan ruidos con el campo, porque la liquidación no le convenga, probablemente haya sectores que terminen siendo muy caros para producir y terminen importando. Sí, el tema de la competitividad, ¿no? También sin duda, sectores de la industria. Sin duda. Sí, es una discusión que estaba instalada incluso antes de la salida del cepo y que quizás se reinstale en la Argentina y otra vez vuelva a esta discusión entre el presidente y algunos economistas profesionales respecto de, bueno, una historia que en la Argentina ya conocemos, ¿no? Que es el dólar barato. No sé en qué contexto lo tenemos que mirar ahora, si esto es distinto o no. Bueno, en realidad lo que ocurre es que vos vas a tener ahora una discusión de corto plazo que tiene que ver con la cotización del dólar, dónde se termina ubicando, digamos, si se ameseta en torno de 1.000, 1.100, y después el efecto que eso tiene sobre inflación. El gobierno siempre, pensemos, Débora, está mirando inflación, ¿no? Inflación para el gobierno es la principal demanda
que ha tenido desde que fue votado en el 2023 y es un poco el mandato principal que tiene el gobierno. Si logra entrar al proceso electoral con un dólar quieto y con una inflación a la baja, eso va a resultar en un éxito electoral sin ninguna duda para el gobierno. Entonces, en el corto plazo el gobierno está mirando eso. Después vienen los efectos en el mediano y largo plazo que tiene este esquema, que son un poco lo que estamos mencionando, ¿no? Si esto es recesivo, si te genera atraso cambiario, si hay sectores que dejan de producir porque la Argentina se transforma en un lugar muy caro. Bueno, estos efectos se van a sentir, o este debate yo creo que puede ser post-elecciones. Pero el gobierno necesita amortiguar el efecto que tuvo la salida del cepo, que hasta ahora lo ha venido haciendo, el dólar parece calmo y ahora hay que ver cuánto traslado a precios se genera. Si logra manejar esas variables, yo creo que el gobierno se da por satisfecho. Sin duda, sin duda. Jorge, ¿y cómo estás viendo el panorama político teniendo en cuenta que mañana probablemente en la legislatura de la provincia se termine de suspender la PASO después de la media sanción del Senado? Cristina Kirchner, según tu información, va a ser candidata efectivamente en la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral. Bueno, hay una discusión interesante en el kirchnerismo y todo depende de si hay unidad o no, porque a partir de mañana lo que va a quedar despejado es el cronograma electoral que hasta ahora estaba en duda. Entonces, se despeja la variable de la PASO provincial y ya la mirada en la provincia queda en el 7 de septiembre y después en la elección nacional del 26 de octubre. A partir de ese momento, lo que se va a poner un poco el foco dentro del peronismo es ver si hay posibilidades, después de todas las fricciones y choques que hubo, posibilidad de unificar listas. O sea, la discusión ahora va a ser no por el cronograma, sino por las listas. Y ahí hay un trabajo durísimo por hacer, porque se ha generado muchas desconfianzas, muchas rispideces, encabezadas por Cristina y Kicillof, pero imagínate eso para abajo, cómo ha permeado. Entonces hay actores que están intentando enlazar esas dos terminales que han quedado muy separadas. Entonces, ¿qué va a hacer Cristina? Depende mucho de eso. A mí me da la impresión de que si hay ruptura y termina yendo con dos listas, no tengo duda de que Cristina va a jugar en la tercera sección, va a tratar de ganar en la sección que es más populosa y es en gran medida la que define la elección. Pero yo no descarto que haya un debate más amplio si hay unidad, porque claro, ahí vos, de alguna manera, el peronismo, el kirchnerismo tiene la necesidad de jugarla, Cristina, en una elección provincial. Y hay algunos que te dicen, es mejor ganar fuerte en septiembre para que eso tenga un efecto en octubre, y otros que te dicen, no, a Cristina juguémosla en octubre, que es la elección más importante, porque en septiembre es probable que podamos ganar si vamos unidos. Entonces, yo digo, primero el cronograma es lo que se va a terminar de resolver mañana. Después, si hay o no unidad entre el sector de Kicillof y Cristina, y después yo creo que vendrá la definición de su propia candidatura. Bueno, pero ahí me abrís un interrogante nuevo, porque si la especulación política dice, bueno, en septiembre, si tenemos una lista de unidad, podemos ganar, o en todo caso arriesgar, pero juguemos fuerte en octubre y la candidatura de Cristina usémosla en octubre. Si se aprobase ficha limpia, para Cristina no es lo mismo, porque los fueros o la posibilidad de presentarse rige para la elección de septiembre, pero no para la de octubre. Sin duda, este es el análisis sin tener en cuenta los otros dos poderes del Estado. El Congreso de la Nación, que es donde se está tratando ficha limpia, que eso la puede invalidar a nivel nacional, pero no a nivel provincial, y después la Corte, la Justicia, el otro poder del Estado, que tiene en sus manos la definición de la causa vialidad, y allí hay muchas especulaciones respecto de los plazos. Si se llegara a pronunciar antes del cierre de lista, fíjate que también en eso el corrimiento de la PASO tiene un efecto, porque el cierre de listas es más lejos, es el 8 de agosto presumiblemente. Entonces la Corte eventualmente tiene más tiempo para pronunciarse. Si la Corte se pronuncia, la inhabilita para cualquier cargo público, claro, y ahí sí quedaría invalidada en cualquiera de las dos alternativas. Con lo cual son dos protagonistas esenciales también en forma lateral, pero definen también claramente. Bueno, y ahí la oposición tiene que mirar, sobre todo, bueno, el gobierno de Javier Milei, qué quiere hacer respecto de la unidad del espacio opositor en la provincia de Buenos Aires.
el presidente cuando el lunes hizo declaraciones públicas vinculadas con la salida del cepo, insistía con que el acuerdo en la provincia ya está, no vieron las fotos de Santilli, de Ritondo, de Montenegro, con Karina Milei, con Lule Menem, en el propio, en la Casa Rosada, donde él también había participado, pero tras Cartón las declaraciones fueron muy fuertes en contra de los Macri, Jorge y Mauricio Macri, que había también, después de la salida del cepo, felicitado al presidente Milei por el rumbo económico, salió de recorrida con Silvia Los Penato y empezó a hablar en una panadería de la inflación, de las complicaciones que hay en otras áreas del gobierno. Entonces, ¿qué posibilidades hay realmente en un contexto todavía, además, de campaña electoral porteña? Quedan 30 días, ahora está todo detenido por la muerte del Papa, pero dale unas horas nomás para que empiecen de nuevo. En ese contexto, ¿cómo van a ordenar la provincia, la elección provincial? Bueno, daría la impresión de que se encarrilan a una división de estrategias muy nítidas, donde la disputa en la ciudad, que ya está lanzada, no invalida la posibilidad de un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, pero con particularidades. Todavía sabemos que hay una convicción y hay muchas fuentes, tanto de los libertarios como del PRO de la provincia de Buenos Aires, que te dicen el acuerdo ya está hecho. Hoy hubo una nueva reunión del PRO bonaerense, donde estuvo Ritondo, Santilli, había un grupo más numeroso de intendentes pidiendo un acuerdo con la Libertad Avanza. Lo que no está claro es qué formato va a tener ese acuerdo, porque en principio los libertarios están planteando un acuerdo sin Macri, sin la cúpula del PRO. Entonces, aparecen allí los interrogantes. ¿Va a ser un acuerdo con el PRO provincia? ¿Se puede hacer un acuerdo con un sector distrital en desacuerdo con el PRO nacional? ¿Van a hacer un acuerdo con los propios dirigentes solamente? Claro, si es con los propios dirigentes solamente, perdón Jorge, el PRO podría decir con la anuencia de algunos otros sectores, no sé, del radicalismo, presentemos nosotros también candidatos, del modo que la fragmentación del voto opositor sería la misma. Con menos volumen, pero digamos... Por eso, entonces, lo que no está claro es cómo se va a configurar, pero a mí me da la impresión de que cada vez hay menos dudas de que este sector del PRO bonaerense, insisto, Ritondo, Santilli y Montenegro como las cabezas visibles, pero también con un grupo de intendentes que está viendo que mejora sus posibilidades si van juntos, están avanzando en la línea. Lo que pasa es que no queda claro cómo va a ser, cómo se llamaría ese acuerdo. Por ejemplo, los que están cerca de Karina Milei dicen, no, la lista se va a llamar La Libertad Avanza, va a ser violeta y va a tener un águila. Entonces, ¿cuál es el rol del PRO allí, no? Claro. Bueno, entonces, creo que quedan varias cuestiones que no son solo de forma por definir, pero hay un impulso muy fuerte allí. Y fíjate que Macri, Mauricio, nunca invalida esas conversaciones, ¿no? A pesar de que a él no le deben causar mucha gracia, porque mientras tanto, como vos decías, en la ciudad lo critican con dureza, pero él está tratando de evitar una ruptura. Entonces está haciendo un juego muy delicado, que es un poco dar vuelta a la vista y ver cómo eso evoluciona y en todo caso a ver si en la provincia puede haber algún tipo de cierre. Pero me da la impresión de que eso avanza a pesar de lo que le gustaría a Macri. Sí. Ahora, respecto de el presidente Milei y su involucramiento en la campaña, bueno, él tenía previsto participar tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires de diversas actividades. Esta semana quedó todo un poco supeditado a su viaje a Roma. Él incluso en la comitiva oficial, no sé si lo tenés ya confirmado, pero lo que había trascendido es que además de viajar con su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, con Sandra Petovelo y con Guillermo Franco por su relación con el Papa Francisco, además del canciller Wertheim, iba a llevar a Adorni y a Patricia Bullrich. Exacto. Esa es la información que hoy se conoció de la Casa Rosada. Se supone que saldrían mañana... saldrían el jueves a la noche, las exequias son el sábado, podrían estar acá para el inicio de la semana próxima. Da toda la impresión de que del lado de los libertarios no hay una gran urgencia respecto de la campaña, de hecho han levantado sus actividades. Entiendo que por el otro lado Silvia Los Penato del PRO esta mañana estuvo en una actividad con empresarios, suspendió las actividades de la tarde, pero va a retomar mañana. Da la impresión de que en el búnker del PRO están con la intención de acelerar la presencia de la propia Los Penato y de todo el equipo del PRO porque ven que están disputando
palmo a palmo según las encuestas. El segundo lugar con Adorni, que no está tan lejos Santoro, que es quien encabeza, quien tampoco aparece tan preocupado porque va primero. Entonces, de algún modo uno ve las preocupaciones en función de cómo están mirando la campaña, ¿no? A partir del fin de semana nos van a quedar 3 semanas muy intensas. Ustedes mencionaban allí, va a haber 2 debates televisivos probablemente, hay que ver si van todos los candidatos y cómo hacen también en los debates, porque hay 17 candidatos en la ciudad de Buenos Aires a legislador, 17 listas, con lo cual es bien complejo el panorama. Pero yo creo que en las próximas semanas Milei va a tener una intervención un poco más fuerte en el caso de Adorni. Después está preparando algo en La Plata, pero eso todavía no es tan urgente porque viene mucho después. Pero yo creo que va a haber un pressing fuerte en la ciudad, va a bajar Milei y va a tener un discurso de fuerte apoyo a este mensaje que es la campaña un poco de la motosierra bajada a la ciudad, ¿no? Sí, sí, bueno, esa motosierra que llevaron en una foto de campaña muy impactante a Uspallata, sin duda también va a marcar el futuro de la posibilidad o no de convergencia en la provincia de Buenos Aires. Jorge, gracias, sabemos que es un día en la redacción bastante agitado hoy, así que gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Por favor, Débora, un gusto y a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, les decíamos a ustedes también, en nuestros móviles trabajando.